¿Qué tal? ¿Cómo están todos quienes nos están escuchando y viendo a través de la señal del Facebook Live del Campus Creativo? Soy Fernando La Salvia, profesor del Campus Creativo, un honor ser parte de este equipo académico, y hoy día estamos con esta charla, esta conversación que vamos a tener sobre la creatividad en momentos de crisis. En una como breve introducción, vamos a tener con nosotros a Iván Bravo, que él es arquitecto, él es de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, y también lo interesante creo que desde el punto de vista de Iván, es de las distintas cosas que se ha dedicado, desde haber creado líneas de muebles, líneas de lámparas, de haberse metido en otras áreas de la arquitectura, ha creado, ¿cómo se llama?, incluso algunas obras en el mundo ya más artístico, que son sus objetos escultóricos, los que se llaman los site specific. Así que bienvenido, Iván, muchas gracias por estar con nosotros. También está Germán Tagle, él es artista, pintor, que ha hecho obras como Mi cabeza como un relámpago, que ha expuesto en Matucana 100, ha expuesto en distintos lugares de Latinoamérica, en Lima ha estado, como se llama, en exposiciones incluso en Nueva York. Así que gracias, Germán, también por estar junto a nosotros. Y también está Miguel Soto, que es artista visual, que él es Master of Arts in Sculpture del Royal College de Arts de Londres, y es licenciado en arte de la Universidad Católica de Chile. Él mezcla también algunas cosas que tienen que ver con escultura, instalaciones, proyecciones en espacio público. Ha puesto, ¿cómo se llama?, trabajos en Chile, Inglaterra, Escocia, Croacia. Ahí sale un poco su biografía. Quienes la quieren chequear en nuestras redes también en el Campus Creativo. Así que bienvenido, Miguel, bienvenido, Germán, bienvenido, Iván. Muchas gracias. Hola, gracias. Un gusto que estén acá junto a nosotros. Y como yo les decía antes, yo como más en mi rol, comenzando como moderador de esta charla, para darles después la palabra a ustedes, quería introducir un poco el tema de la creatividad, y un poco lo que hablábamos en la introducción un poco antes, que puede ser un tema que quizás uno puede decir, creatividad, oportunidad, una cosa que puede sonar incluso como media manoseada dentro de las conversaciones, y puede caer incluso como en el cliché, pero vale entender que hay cosas que son importantes dentro de las crisis, que han pasado momentos creativos importantes. Yo básicamente voy a poner el caso de lo que es el Renacimiento, para empezar la conversación, que fue después de la Peste Negra. Después de la Peste Negra, el Renacimiento, mueren 40 y tantos millones de personas en el mundo, y no solo hay un cambio con este punto de una catástrofe donde estas 48 millones de personas no solo mueren de producto de la enfermedad, sino que también por condiciones sanitarias, o por hambre, o por, como les dije, salubridad y sanitaria. Entonces, pasa que hubo este cambio. Primero que todo, a nivel legal, existen nuevas leyes sanitarias en el mundo y se crea todo el sistema sanitario como es conocido en el occidente. Segundo, empiezan a hacer la burguesía un poco, y empiezan a rebelarse con el establishment de los grandes señores feudales de la Edad Media, y las carreras técnicas y el trabajo también empieza a ser un poco más valorado. Es decir, hay un cambio a nivel de salud, a nivel de trabajo social. Los burgueses empiezan a subir, empiezan a exigir más ley, empiezan a exigir algunas cosas como sistemas que después van a terminar en sistemas ya de salud y previsionales. Y algo más importante, el sistema que existía, que era el religioso, que estábamos preocupados un poco de lo que pasaba después cuando nos moríamos en la Edad Media, y no estábamos preocupados de lo que pasaba antes de que moríamos, que era cuando estábamos vivos, que es lo que se empezó a preocupar en la Edad Media. Y ahí empiezan a surgir muchas corrientes de creatividad, y básicamente empiezan a pasar cosas en estas crisis en torno, más que a las obras finales, a los procesos creativos. Y en ese sentido quería como darle la palabra a ustedes en torno a eso, en torno a qué significan los procesos creativos, porque como yo entiendo la creatividad, volviendo un poco al Renacimiento, no es algo que te toca la creatividad no es algo que te toca una varita mágica y una persona es creativa, porque eso sería un poco como desvalorar el trabajo
o subvalorar el trabajo de una persona creativa y la obra esa, porque no es que te toque una varita mágica, y la otra cosa es que las personas que no se sienten creativas se pueden frustrar mucho si es que el punto con la varita mágica, las personas solamente son creativas de eso. Todo es parte de un proceso, todo es parte de crear cosas mezcladas con la imaginación, con el juego, con la curiosidad, cosas que en los momentos de crisis vale decir. Y esto solo quiero citar, volviendo a lo que es el Renacimiento, la biografía de Walter Isaacson, de Leonardo da Vinci, que él decía que estas tres características que tenía Leonardo da Vinci, curiosidad, imaginación y el juego, lo llevaron finalmente a ser la persona. Y esas tres características las poseen todos los niños, todos los seres humanos, y precisamente se contrapone a la primera biografía que existe de Leonardo da Vinci, donde un tipo dice que se cruzaron las estrellas, vinieron los astros y justo pasó que una constelación llegó y marcó con una varita a este señor que se llamaba Da Vinci, ¿cachai? No es una cosa, una varita mágica, todo tiene que ver con procesos, todo tiene que ver con crisis. Entonces les quería dar la palabra un poco en torno a eso, de los grandes momentos que pasaron en la historia de estas grandes crisis, y también que toda la creatividad tiene que ver con un poco con las crisis personales y todo lo que significa esto. Así que quería darles la palabra, no sé, Miguel, Iván, Germán, muchas gracias por su presencia, y luego esta introducción los dejo a ustedes. Dale, a mí me gustaría añadir, relacionado a lo que tú dijiste, Fernando, que la creatividad, de hecho, siempre ha sido peligrosa. Y es por eso que se crean estos mitos de que se cruzaron las estrellas, de que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza, porque no todos podemos ser creativos. La creatividad siempre ha sido peligrosa y siempre ha sido amenazante para una cosa, para la institución, por así decirlo. Y es por eso que se crean esos mitos y que en verdad son falsos. Y también la creatividad también tiene una cosa que la mayoría de la gente piensa, que la creatividad es una explosión gigante, es algo, es crear una obra maestra. Y no es así. Hay pequeñas creatividades día a día que son muy importantes de practicarlas también. Claro, en ese sentido está como la creatividad en el cotidiano, que también es algo y yo más que nada quería aportar que en el fondo el trabajo del artista o del creativo en general, el profesional creativo, es siempre como está en un estado de crisis constantemente. Obviamente ahora hay una crisis mundial que se suma a lo que ya está como, a lo que ya era difícil, porque todos los artistas en el fondo siempre hay problemas de recursos, de espacio, tiempo, que tenemos otros trabajos. Y en ese sentido, creo que es interesante como esta crisis sobre la crisis que ya existía. Y en ese sentido, yo cuando presente los trabajos que voy a mostrar, quería más que nada hablar de como algo en específico dentro de eso, que era como el concepto de encierro. Entonces después les voy a mostrar como una serie de trabajos que he producido desde como la noción de encierro. Y no sé, quería saber también, preguntarles cuándo podríamos, o sea, cuánto conversamos y cuándo empezamos a mostrar lo que cada uno... No, mira, un poco, Iván, ¿qué te parece un poco en esta introducción sobre de lo que es la creatividad, y un poco eso, de lo que hablaba también Germán, que también es un poco amenazante, porque desde niños esta misma capacidad de jugar, desde niño también nos están diciendo no haga, no mire, no haga esta cosa, ¿cachai? Y pasa un poco eso, o sea, de hecho, hay una cosa que es típica, que lo habla la gente que habla de la creatividad, que queremos tanto encerrar que incluso en los juegos queremos darle reglas de inmediato a los niños en los juegos, y los niños terminan jugando más con el paquetito regalo que con el juego que le estamos regalando. ¿Verdad? Sí, bueno, no sé, a modo de introducción me parece súper interesante lo que se ha hablado como respecto a la crisis y la creatividad, que yo creo que están siempre súper enlazadas. Habíamos hablado un poco antes al respecto, y yo creo que de alguna manera siempre la creatividad es una respuesta a distintas crisis pequeñas, crisis medianas, crisis grandes. Posiblemente los creativos más grandes de la historia vivieron. ¿Qué he pegado yo? ¿Escuchan a Iván? No, a mí también se me quedó pegado. Ah, perfecto. No. Bueno, un poco, en torno a ahí está Iván de nuevo. Bueno, en torno a la pregunta también, para saber también de los trabajos de ustedes que hablaba Miguel,
Eso también es interesante, al ser muchos alumnos y todo eso, es interesante también que conozcan los procesos creativos de ustedes. Eso también, para mí, sería súper valioso también para todos los alumnos. Un poco ahora, y volviste, Iván, cuéntanos. Sí. No, estaba diciendo que igual voy a reconectarlo por mi teléfono, me parece que mi internet está medio malo, pero estaba diciendo que lo que voy a mostrar tiene que ver con una historia personal también y que pues, posiblemente tiene mucho que ver con procesos de crisis. Eh, y que yo creo que finalmente, como siempre se dice, el cliché de que las crisis son oportunidades tiene dos matices, como dijimos antes, que uno tiene la opción de hundirse en una suerte de frustración o lo que sea, o tomar las variables y tratar de sacar partido de eso. La creatividad tiene mucho que decir justamente ahí. ¿Y a ustedes qué les pasa en el proceso, en este tipo de momentos, en los procesos creativos? Porque, como les decía, hay muchos alumnos que están viendo esto y finalmente lo que están viviendo ellos son la etapa de proceso. O sea, lo que estén haciendo ahora ellos en la universidad no van a hacer ni una obra final maestra que están haciendo. Están viviendo solo la creación a nivel de proceso. ¿Qué les pasa a ustedes en los procesos en este momento con las crisis, en sus procesos creativos? ¿Cómo han sido? ¿Difícil, fácil? Estamos en un contexto que tampoco es tan fácil llevarlo. Yo quería en ese sentido aportar en que yo veo esto también como en las escuelas de arquitectura, arte, diseño, los alumnos están siempre sometidos como a la idea de encargo, que en el fondo uno les plantea un problema y de cierto modo uno pone en crisis lo que el alumno cree que entiende, que cree que sabe. Y en ese sentido esto lo veo como una suerte de gran encargo y claro, está este cliché de cómo ver la oportunidad en la crisis, pero sí creo que es verdad que eso, que esto de trabajar, en especial en artes visuales, donde yo creo que también es como, quizás se puede trabajar con más variedad de materiales o uno puede como resolver los contenidos de manera más creativas, pero sí creo que dentro de los aspectos positivos está ese, que es como una suerte de gran encargo de producir algo desde las cosas que hay en la casa, que también me parece que para los estudiantes ha sido súper bueno pensar que a veces uno no tiene que comprar tantos materiales, a veces toda esta idea de tenerlo todo a la mano también limita de cierto modo. Y eso creo que es como lo que podría rescatar de esto y que los alumnos ya están entrenados, porque en el fondo ellos van como superando los encargos, los talleres, son como un proceso como de etapas y de ir aprendiendo cosas a partir de limitaciones. Y luego ya en cuarto año, en proyectos de título, los estudiantes empiezan como a tener más responsabilidad en los asuntos y el profesor mete menos la cuchara, por así decirlo. Y para ti, Germán, tus procesos creativos en este momento, ¿cómo han sido a nivel personal? ¿Cómo has vivido eso? A ver, mira, la verdad que yo siempre trabajo con respecto a crisis, por así decirlo. Y he tenido la suerte creo que, por ejemplo, un ejemplo, una analogía es como que la gente que se ahoga, generalmente no es porque se ahogó, es porque sufrió histeria, porque no tuvo la paciencia y no se dejó flotar, no tuvo el temple como de dejar pasar la parte fuerte de la tormenta para después ponerte creativo y ver cómo salir. A mí en este caso en particular me ha pasado que una cosa que se relaciona un poco con lo que decía Miguel, a mí el encierro, la primera cuarentena me pilló casi sin materiales, tenía una exposición en Estados Unidos que se canceló, o sea, mi cerebro no supe qué hacer por varios días, la verdad. Y hay una cosa que es bien interesante que se llama el complejo del presupuesto. Que por ejemplo, yo siendo pintor, es como si te pasan una tela de lino belga de 3 por 3 metros, uno siente que tiene que ser una obra maestra. Si te pasan un pedazo de cartón y 2 colores y 2 témperas, tú decís, bueno, se te quita un poco la presión, ¿no? Y ahí, en el fondo, el juego empieza a no ser acerca de la obra maestra, sino que empieza a ser acerca del proceso, de qué hacer, qué es lo máximo que tú puedes hacer con la mínima cantidad de recursos. Y la creatividad es un músculo, y bueno, y hay mucho escrito al respecto. Hay una serie entera de un artista que se llama Matthew Barney, que se llama Drawing Restraint o restricción del dibujo, en el cual él se amarra a ciertos elásticos y hace unos dibujos que están de unos papeles que están pegados en el techo, y él tiene que hacer un esfuerzo gigante por llegar a esas cosas. Entonces, tiene que ver con que un músculo que no enfrenta resistencia nunca va a mejorar, por así decirlo. Entonces,
Yo la verdad que me tomé un par de días, porque también me pasa que creo que con cualquier crisis hay que tener calma primero, porque si no también las primeras cosas que empiezan a salir son reacciones, que también son válidas y se pueden ir anotando y todo el cuento, pero uno puede caer un poco en lo panfletario, ¿no? Un poco lo que pasó también con el estallido social, como que uno veía el estallido social y al día siguiente ya habían obras de arte al respecto, vimos millones de fotografías al respecto, pero creo que es importante una etapa como de digestión para ir viendo qué hacer. Eh, y eso en realidad, en mi caso en particular, fue esta crisis me produjo una cosa muy interesante en realidad, que era como este tema del encierro, y me empecé a fijar en los objetos que nos rodean, básicamente, en distintos tipos de muebles, lámparas, los libros, como un poco los hábitos que uno empieza a tener en la casa, tomarte un café, leer, escribir, sentarse en un sofá, ver una película, llegar al punto del aburrimiento casi. Y en ese aburrimiento te dais cuenta cuánto echáis de menos en realidad la libertad, el paisaje, las cosas que antes dabas por sentadas. Entonces, a mí me pasa que esta crisis en particular la encuentro muy, muy, muy potente porque es una cosa global, es totalmente global. Entonces, creo que estamos todos como sintiendo cosas que son muy similares y de ahí cada uno como lo va resolviendo. Pero en ese sentido, he visto como una suerte de sincronía entre todo tipo de artistas en realidad, y eso lo encuentro muy, muy interesante. No es como un movimiento en particular o una cosa que se dio porque en tal ciudad pasó una cosa, sino que es global, y eso yo creo que es primera vez, por lo menos, que a mí me toca vivir esa experiencia. Y el consumo de arte también durante el encierro ha sido, el consumo de arte y de cultura generalmente ha subido a nivel general. Y cuéntanos a ti, Iván, en ese sentido también, un poco lo que nos ha hablado. Igual, Miguel, después yo sé que tú también te has sometido de repente a unos encierros voluntarios en torno también para generar como esto en la creatividad, pero cuéntanos tú, Iván, para ti, ¿cómo han sido este tema de los procesos creativos tuyos? ¿Cómo lo habéis visto en este tiempo de la pandemia? Sí, ha sido, la verdad que he tenido harta suerte. Yo no trabajo constantemente como artista, soy arquitecto de formación y también de oficio, y produzco como em, distintos tipos de cuerpo de obra dependiendo como del estado del año. En el caso de este año, me pasó que tengo pendiente un par de obras que pueden concretarse, que pertenecen un poco al mundo del arte, que siempre son cruces un poco entre arte y arquitectura, pero iba a decir que como no soy artista, tengo una formación que viene del mundo de la arquitectura, que principalmente siempre he pensado que la palabra arquitecto está muy relacionada a la palabra o arquitectura a estrategia. Siempre hay una concepción de un macro a un micro. Y me ha tocado mucho, como tengo la percepción de que me ha tocado pasar por varias crisis personales y que pertenecen a mundo exógeno a mi propio ser, digamos, como esta, que uno participa de la crisis, pero no es endógena, sino que es una crisis exógena que te afecta a tu persona. Entonces, del día uno, mi cabeza empezó, después voy a ahondar un poco más cuando muestre las obras, pero del día uno mi cabeza, un poco sin querer, se puso en esa vorágine como estratega de pensar qué hago con mi mundo creativo desde el macro para después llegar como a concluirlo. Y obviamente eso pasa, digo que viene del mundo de la arquitectura porque pasa por convencimiento a clientes, tratar de que no se caigan los proyectos, etcétera. Eso es una cosa como bien tecnocrática que me tocó, que es estructurar la estrategia de cómo convences al cliente de que es muy malo para él detenerse y que le es más favorable, incluso económicamente, endeudarse. Yo le rebajo, qué sé yo, estoy hablando de temas súper técnicos, pero sacar los proyectos adelante. Y afortunadamente se ha dado, entonces ha sido bien como interesante porque he logrado sacar pega en este proceso que está bien difícil levantar trabajo. Y en ese sentido, hay un punto, voy a citar no se conocen al escritor Richard Ford, él ganó el premio Pulitzer el año 95, y pasa algo dentro de lo que es la crisis y como la crisis de la creatividad y todo eso. Ford era disléxico,
¿cachai? Es un punto. Ford era disléxico, entonces siempre tuvo problemas con la educación como tradicional, porque obviamente un disléxico, como se enseña lenguaje o castellano, es una forma que vaya a chocar todo el rato y vaya a chocar. Entonces, lo que le pasó a Ford, que en un momento le gustaba mucho la música, y empezó a ver la musicalidad de las palabras, las consonantes, cómo sonaban las vocales, y él aprendió a escribir por otro lado, por el lado de la musicalidad de las palabras, y no por la parte de la gramática finalmente. Entonces, y finalmente estamos hablando de Richard Ford, un escritor increíble, ganador del Pulitzer. O sea, eso es lo que hoy. ¿Qué les parece esto? Lo que hablabas un poco tú, Germán, de no buscar la gran tela, quizás también buscar el cartón, de buscar otros caminos, de buscar otras cosas, lo que decís tú también, Iván, o sea, de preocuparte incluso de cosas como más de producción de arte y ser creativo en ese lado. O sea, finalmente, y una de las cosas que los gringos son muy... y lo que me gusta mucho, ellos siempre en estas cosas artísticas, y una cosa yo le digo siempre a los alumnos, ellos siempre hablan de su trabajo. ¿Se han fijado que como en el idioma inglés hablan de my work todo el rato, y acá siempre se habla de mi arte, mi cosa que también se le toma como un menor peso a la cosa como artística? Entonces también es súper valorable lo que decís tú, Iván, que has tenido incluso ser creativo en tu obra, en tus cosas, por otro lado, que es un lado más, quizás más de producción y por ese lado. Pero un poco... sobre todo en una conversa con los alumnos, porque la creatividad de la pieza misma, ya hablemos de una obra de arte o de arquitectura, lo que sea, es un proceso bastante como, es el más fundamental quizá, pero es bastante pequeño en tiempo para todo lo que implica sacar una obra adelante. Entonces, el área como dura, que cuando uno es alumno no la ve, es súper interesante al mismo tiempo. Yo, de hecho, ahora estoy haciendo un proyecto, un libro, que vamos a hablar mucho de eso, que alguien por ahí, creo que Germán habló de los procesos, tú mismo también, y que en el fondo tiene que ver con cómo el lado B de una obra, que muchas veces la obra es como lo que ve el mundo, qué sé yo, la gente, pero detrás de eso está la real obra, que es cómo se lleva a cabo y que es muy interesante al mismo tiempo. Eso es súper, y de hecho eso, Miguel, quería preguntarte a ti, que hablaba un poco antes, que tú también el encierro lo has tomado mucho como una crisis para hacer muchas de las cosas tuyas. Cuéntanos en ese sentido, y quizás con eso damos pie a que empecemos a hablar como de los trabajos y ustedes en el encierro, pero me gustaría saber esa experiencia tuya, que es como son como encierros previos a este encierro obligado que tenemos del COVID. No, claro, primero quería mencionar con respecto a la idea de proceso que en el fondo hay gente que dice que el arte contemporáneo comienza cuando se empieza a evidenciar el proceso en la obra. Si tú pensás, no sé, en una escultura de Miguel, bueno, hay escultura, en el David de Miguel Ángel, es una escultura en la que en el fondo no hay ningún gesto del cincel o el martillo, ningún gesto del artista, y las pieles se pulen lo máximo posible para eliminar de cierto modo la labor del artista. Entonces, en ese sentido, la idea de proceso es algo como que la historia del arte ha definido lo que se entiende como por arte contemporáneo, cuando empiezan a aparecer los procesos dentro de la misma obra. En cuanto, me pareció también súper interesante lo que mencionaste en cuanto a la dislexia, porque en el fondo está comprobado que alrededor de un 80% de los estudiantes de arte y diseño en el mundo presentan problemas de dislexia, dispraxia o déficit atencional, incluidos los profesores también. Y en ese sentido también son personas, o sea, no... Me sumo inmediatamente. Claro. Y en las universidades, no sé, pues en Estados Unidos, Europa, te hacen pasar por este test de dislexia antes de empezar tus estudios, como para saber en qué nivel estás y si necesitas apoyo, porque la universidad además tiene un departamento de apoyo a la dislexia, porque claro, las personas creativas en general tienen como ciertos facilidades para ciertas cosas, pero no en relación a los números, las letras, por ejemplo. Y al final tu pregunta era sobre mis procesos de... Claro, tiene relación con lo que decía antes, que en el fondo, no sé, con los alumnos uno les pone encargos como para llegar a algo, pero después uno termina la universidad y ya no hay un profesor que te ponga encargos, y yo siento que es un muy buen sistema, me ha funcionado a mí por lo menos como proceso creativo, y creo que gran parte de los artistas lo hacen, como ponerte autoencargos, decir, ya, voy a trabajar con esto, en este periodo de tiempo, y uno va poniendo como ciertas como reglas, porque si no también se amplía mucho. Si bien uno tiene una investigación y uno trabaja como en pos de alimentar el desarrollo de esa investigación,
creo que en cuanto a lo formal o plástico del trabajo, siempre es bueno como ir limitándose, ir viendo como ya qué tengo, con qué quiero trabajar. Y claro, después les voy a mostrar un poco los trabajos que hice. No, pues si quieres podemos empezar. Miguel, si querías esto puede dar pie para que empecemos a... Mira, ahora empieza a contarnos un poco esto de los procesos y las cosas que has hecho desde... Claro, espero no alargarme tanto, pero también me quería agarrar de algo que dijo Germán sobre la digestión, como que en el fondo fue el estallido social, hay un periodo de digestión y quizás él mencionaba que sería panfletario empezar a producir obras sobre el estallido social inmediatamente cuando pasó. Y yo conversando con muchos artistas, amigos, colegas, me pasaba que el encierro también nos ha hecho a todos como revisitar los trabajos que hemos hecho durante todos los años, revisar los discos duros, que te empiezan a aparecer fotos que no te acordabas de algo que hayas hecho. Y en ese sentido seleccioné obras pensando en eso, como que decía ya, ¿qué obras podría mostrar en esta conversación sobre arte, o sea, creatividad en tiempos de crisis? Y me puse como autoencargo de decir ya, voy a mostrar trabajos que aparecieron, o sea, trabajos que quizás se me habían olvidado que existían, y aparecieron ahora en este periodo como de encierro y que también tienen que ver con un periodo de encierro. Y el primero que voy a mostrar fue un trabajo que hice, que en el fondo yo iba a dejar el taller por un tiempo para poder dedicarme a escribir mi tesis de magíster, y por mi ventana, que acá estaba mi escritorio, se podía ver este parque. Y me parecía divertido que el paradero de mi casa se llamaba Los Jardines, pero yo no tenía un jardín, solo estaba este parque. Y quería inventar como un sistema de transformar este parque en mi propio jardín, y la primera idea fue hacer como una especie de tirolesa que pudiera llevarme desde mi ventana hasta el parque, pero claro, la municipalidad no permitió eso, entonces empecé a pensar como en distintas estrategias, y claro, yo utilizaba el parque con mis amigos y muchas veces el sol no nos permitía ir moviéndose, y pensé en esta idea como de generar muebles de jardín, pero para un interior, es decir, muebles de jardín que uno pudiese usar desde el interior. Y el primer ejemplo fue este quitasol, que la idea era que proyectara la sombra desde la ventana hasta el parque, y yo poder como estar ahí con amigos conversando bajo la sombra de este quitasol que estaba en mi ventana. Obviamente yo no soy diseñador, entonces todo salió medio mal, la tela salió volando inmediatamente por el viento. Entonces este proyecto terminó siendo terminó siendo una especie de diseño de productos fallido, y claro, después lo llevé al taller y al ser inútil se transforma en una suerte de escultura contemporánea, y me pareció interesante como también pensando en lo que decíais sobre el proceso, que al final el proceso me llevó a construir este objeto que terminó siendo una escultura y ya no cumplía la función para la que fue hecho. En ese como sentido, el error también es parte del proceso también, eso también es súper interesante, que no es algo ajeno. Exacto. No, para nada. No es una cosa que, pucha, me equivoqué, y son como cosas externas, como que el error como parte de todos los procesos es como uno de los stage, ¿cachai? Yo siento. Exacto. Y ahí quedé como picado con eso de que no haya funcionado, que el viento haya jugado en contra, entonces empecé a pensar en el invierno, la gente se le da vuelta siempre el paraguas, como con el viento, porque uno compra estos paraguas de Luca en la calle y siempre se terminan rompiendo por el viento. Entonces diseñé un quitasol que pudiese resistir ese movimiento, es decir, que tuviera la amplitud para llegar hasta arriba sin romperse, no sé si se entiende, como que pudiera llegar a esa posición sin que haya como un momento de quiebre. Y ahí trabajé en este objeto que además está hecho como en lenga, que es una madera de la Patagonia, entonces pensaba que esa madera podría ser un poco más resistente al tiempo. Además trabajé con acero inoxidable, que es como este súper material, ¿cierto? Como el que no se oxida, no le pasa nada, como resistente a todo. Y ahí terminó siendo, y nuevamente termina siendo una escultura más que un objeto funcional, pero claro, me parecía interesante en términos del encierro. Otro proyecto que desarrollé encerrado en la pieza mientras escribía la tesis era, o sea, mi familia es de Punta Arenas, entonces empecé a pensar que por qué esta marca Patagonia se llamaba así si no tenía nada que ver con Punta Arenas, ni con Chile, ni con Argentina. Entonces empecé a leer entrevistas del creador de la marca, y él decía que no, que eligió el nombre porque era como Timbuktu, Shangri-La, como un nombre lejano, pero Patagonia tenía la cualidad de que podía pronunciarse en todos los idiomas.
Entonces, pensando en que tenía como este parque al fondo, diseñé este overall, que es un traje blanco entero, donde yo pudiese rodar en el parque, que acá se puede ver en este video. Y claro, en ese sentido yo podría como impregnar el pasto en el traje, que la Patagonia está caracterizada por la pampa, las ovejas pastando, entonces era un poco hacer una... El trabajo tiene como cuestiones conceptuales que en este caso no son tan importantes, era más que nada mostrar como las obras que produje desde este encierro en mi pieza. Y este fin de semana me invitaron a un curador brasilero que se llama Tiago Pinto, que se quedó atrapado acá en Santiago. Nos propuso a distintos artistas hacer obras que pudiésemos hacer en la casa y que fueran como intervenciones o a la fachada o al balcón o la ventana. Y ahí fui a mi taller, encontré todos estos trozos de palo que alguna vez había cortado y me los llevé a mi casa y claro, diseñé como especie de culebra que entra desde, que también genera una cuestión como de unir el espacio público con el privado. Y también hice la relación con estos objetos que los encontré, estuve en el verano en la Patagonia, en una residencia, en una casa donde no teníamos acceso a internet, había electricidad solo a ciertas horas del día, y la casa había sido la casa del patrón de un aserradero de madera. Entonces me encontré todas estas maderas que habían quedado como del pasado industrial de ese lugar, y claro, se habían curvado por el viento, y hice una relación con esto. Y también quería mostrar este proyecto que me parecía que también son cosas que he encontrado durante, como que ese es el punto de las cosas que estoy mostrando, que son como cosas viejas que he encontrado durante el periodo de gestión, de digerir los archivos que uno tiene. Y esta era una silla que estaba pensada como para, en Chile a los niños les hacen bailar el baile Isla de Pascua en los colegios en Santiago. Y a mí siempre me pareció extraño porque hay una distancia muy gigante entre un niño de Santiago y un niño de la isla, y que los niños de Santiago tuviesen que ser evaluados por la forma en la que movían las caderas, me pareció siempre como algo curioso o divertido. Y eso, ahora en cuarentena, pensando en estos objetos que, como decía Germán, que uno empieza como a tomar conciencia de los objetos que utiliza, diseñé esta banca en el fondo donde los niños podrían, al sentarse, aprender a mover las caderas, cómo se haría con el baile del sausau. Y claro, me empezó a parecer interesante que también ahora que el comedor se transforma en oficina, gimnasio, y uno hace todo y los espacios se empiezan como a transformar, pensaba que esto sería interesante como una forma de ejercitarse hasta mientras uno trabaja. Y por último quería mostrar algunos trabajos de los alumnos de la UNAP, que ha sido un trabajo súper interesante porque yo hago un curso que es más bien de escultura. Esto quizás me lo va a saltar porque estoy alargando mucho. Un curso que es más bien de escultura, y claro, nos avisaron de un día para otro, las clases van a ser online, y yo tuve una conversación súper interesante con los alumnos en los cuales ellos me planteaban que querían que los talleres siguieran siendo talleres, que no transformaran todo como una especie de eterna clase teórica online. Y me comentaron como, Miguel, dale, nosotros vemos qué tenemos en la casa, con qué podemos trabajar, y empezamos a como trabajar problemas o conceptos de la escultura a través de los objetos que encontraban en su casa. Por ejemplo, este alumno empezó a trabajar con zapatos y se dio cuenta que los zapatos se encajaban mutuamente y podía armar como una especie de espiral con los zapatos. O este alumno que le interesaba la luz que cruzaba a través de estas cajas de disco y empieza a aparecer como este halo de luz. O esto es un trabajo que era más un problema de estructura, cómo hacer que se paren estando en posiciones extrañas. Otro alumno trabajó con corbata. Los libros, que también observando cómo uno ordena los libros en la casa, cuando no tiene espacio, uno empieza como a juntarlos de ciertas maneras que empiezan a transformarse en ejercicios de escultura también. Equilibrio, ganchos de ropa, esto también, que es como cuántas agujas de hilo caben en el ojal de una aguja de lana. Ahora voy a ir más rápido para no extenderme, no sé si me estoy extendiendo demasiado.
No, todo bien, Miguel, está... Perfecto. O esta alumna que tenía una colección gigantesca de DVD y empezó a trabajar con esto, a armar estas especies de Space Invaders con los DVD. Y esto ya son los alumnos de primer año que a partir de nociones de color empezaron como a explorar formas de camuflarse dentro de sus casas y aparecieron estas fotos que también me parecen súper interesantes de mostrar, como trabajando desde el encierro. Y ahora están trabajando con las ventanas, entonces empiezan a aparecer estos como, por ejemplo acá, a pesar de que las casas son reales, empieza a aparecer como también parte del collage. Eso. Es interesante, Miguel, gracias. Sabéis que hay un punto muy interesante, tiene que ver también con un concepto que parte de lo que está diciendo tiene mucho que ver como con jugar, que es una de las partes que más se habla para explorar la creatividad en los momentos de crisis. Y en ese sentido hay un concepto que se ha trabajado últimamente que se llama gamification, que es como la ludificación, creo que se llama en español. Y hay un ejemplo en África que es súper concreto en un momento de crisis. Ustedes saben que en pueblos como muy alejados y tribus tienen problema que hay agua, pero el punto es que para sacarlas de las napas subterráneas tienen que traer camiones y cosas tremendas. En una escuelita se puso este típico juego del balancín, este que va de uno de un lado para otro, y ese mismo balancín es una cosa, era como un pump de agua que hacía que el agua saliera hacia afuera y que la gente, y que esa misma escuela pudiera tener agua. Entonces, los niños lograron entender que a través del mismo juego ellos hacían un balancín y con eso se hacía una cosa para salir de la crisis, porque estamos hablando de que cada una de esas cosas, decían, costarán $10.000. Decía ya, no es un precio muy alto si sale una buena infraestructura para que la gente tenga agua, pero estamos hablando de pueblos de África donde los niveles per cápita no van más de $2 al mes, ¿cachai? Entonces, instalar algo de con ese punto de la crisis era importante. Entonces, eso mismo, ¿qué te parece esta misma capacidad de jugar? Porque yo veo que en lo tuyo dando vuelta por el parque, eso es capacidad de jugar, tratar de salir con el paraguas es capacidad de jugar. Entonces quería poner un poco que también se podían hablar de este tema dentro de los procesos creativos para poder salir de la crisis finalmente, jugando, más allá el ejemplo clásico de Cinema Paradiso, que cuando se le engañaba a un niño que con juegos era la guerra, pero más o menos vamos para donde lo mismo, más o menos, ¿cachai? Claro, y en ese sentido los juegos de plaza están todos inspirados como en fuertes de guerra. De hecho, estos que son como de madera, de palos redondos de madera, están inspirados en los fuertes antiguos de... Y claro, en ese es súper interesante la pregunta porque al final uno, por ejemplo, con ese quitasol me lo tuve que llevar del taller a mi casa, es todo un cacho, es todo como pagar un flete, llevarlo, es todo pesado. Y uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto para al final algo que alguien podría tomar como una broma, un chiste, pero en el fondo como darle la importancia a las cosas, yo creo que es lo que a uno le permite seguir, porque es muy fácil rendirse y empezar a pensar como, lo que hago no es tan importante, o lo que hago no es como, no va a cambiar nada, no va a solucionar nada, pero claro, es decir, no, sí es importante y a veces cuesta, y eso yo creo que es de las cosas más difíciles de ser artista. Muchas veces no te están pagando, muchas veces nadie le ve ningún sentido a lo que estás haciendo y seguir creo que lo... Pero claro, el concepto de gamification yo creo que apunta a otro lado, es como esta cosa de que uno junta puntos cuando compras en un cierto lugar. Eso como enfocado en la publicidad, pero también ha sido enfocado para hacer obras como sociales y cosas así en lugares de crisis. Ya. O sea, este ejemplo que tú contaste se cae bajo el alero de gamification. Creo que se llama, estoy mintiendo, pero se llama como Game Pump, de Pumping Game, algo así se llama instalado, que es como finalmente instalar un juego para generar una acción que te hace salir de una crisis. Y por eso ponía ese ejemplo, porque es una cosa súper chica. También está enfocado en cosas comerciales en la publicidad, que por ejemplo Nike hizo un juego de gamification, pero también está enfocado a algo mejor, o sea, para que la gente pudiera aumentar como la actividad física en las calles en un momento. Hizo un juego de gamification que uno se imaginara que en las calles habían zombies o cosas así, entonces uno corría de un lugar a otro, tenía ahí una meta, después llegaba a otro lugar y tenía una meta, y finalmente, ¿cuál era la meta? Es que había corrido igual 5 kilómetros jugando, ¿cachai? Y ahí ha aumentado tu actividad física, ¿cachai? Eso en torno a la publicidad, pero te lo había comentado en lo otro, pero quería ver como
más que todo sin desviarnos como esta capacidad de jugar, lo que decís tú, como de nunca perderla, ¿por qué lo hacemos? Y eso quería como introducir lo que es la obra de Iván en ese sentido y lo que ha hecho en estos momentos de crisis y esa, si es que hay tenido un poco también esta, de no olvidarse esa capacidad de jugar en los momentos de crear paz, salir de ciertas crisis. Sí, yo, o sea, creo que en la lectura personal, yo creo que la creatividad para mí tiene que ver directamente con eso. Como siempre le digo a los alumnos y, bueno, a mis cercanos que yo creo que soy bastante si se puede decir de esa forma, como adicto a producir. Y lo que decía que les digo es que para mí producir es un canal tremendo a la felicidad y creo que tiene que ver con como los proyectos que yo hago, que por supuesto que son proyectos profesionales, pero siempre los veo como parecido a lo que hacía cuando chico, cuando hacía un juguete, como tú decís, te regalaban un juguete y casi que la caja era más importante, como jugar a hacer cosas de adulto, ¿cachai? Y son fantásticas porque son grandes, entonces como realmente hacer juguetes a gran escala en la arquitectura menor de arte. Cuando se interrumpió lo que estaba hablando, justamente estaba citando un poco lo que dijo Germán, que nos han dicho tantas veces, que la creatividad es un músculo. Bueno, no sé, la frase típica de Picasso, que ojalá lo pillara la inspiración trabajando, porque finalmente hay que producir y producir y producir. Me da lata decirlo, pero probablemente uno pasa con su trabajo más tiempo que con los hijos, que con la pareja. Entonces, para mí el trabajo, fui un afortunado porque en algún minuto me di cuenta que era producir cosas y claro, me parece que hay que buscar la forma de guiar tus cosas a la felicidad. Entonces, que mi trabajo esté involucrado con eso me parece maravilloso. Si quieres, parto mostrando un poco las cosas para poder ir enlazándolo con lo que... Lo último, ¿y cómo y una pregunta que igual puede ser difícil, ¿cómo llegar a la felicidad en un momento que está ahí, no sé, pues estamos viendo gente que se enferma, quizás familiares que se enferman, gente que cercana que están perdiendo trabajo, o como te digo, ¿cómo llegar a esa felicidad en este momento? Una pregunta igual es súper complicada, yo siento. Sí, iba a decir que es complicada y como que inevitablemente, como quizás por una cuestión de deformación de mi historia, psicológicamente me pasa que tiendo a separar aguas. Por supuesto que estoy afectado igual que el resto de las personas con la crisis y cuando digo afectado no es solamente como ciertos temores, etcétera, sino que hasta temas logísticos, como dije antes. O sea, el hacer clases en teletrabajo dificulta tremendamente tus tiempos, conseguir las pegas, lo que sea. Entonces, la manera de estar afectado es múltiple. Sin embargo, igual creo que voy a definirlo algo de una manera bien bruta, que siempre lo he dicho, como yo creo que las personas siguen siendo de alguna manera óvulos y espermatozoides combinados. Uno va en una dirección con una fuerza tremenda. Esa fuerza hay que tratar de no perderla, porque también es un motor que te puede ayudar a salir de la crisis de forma personal. Como yo siempre nunca he entendido muy bien por qué hago con tantas ganas lo que hago, pero lo alimento, ¿cachai? Lo alimento día a día y en una crisis más aún. O sea, si pierdo eso, me pierdo a mí mismo. Eso un poco. Perfecto. Y cuéntanos, bueno, ahora un poco pasando a tu obra, Iván, ahora en estos momentos. Sí, voy a compartir pantalla. Bueno, traje algunas obras que en realidad quizás de desconcentrado o de disléxico, como dijo por ahí Miguel, tiendo a ser bastante desconcentrado. No me enteré que los tópicos directamente no era como mostrar nuestras obras, sino que más bien enfocarlo al tema de la crisis, y tampoco me enteré que era para un público principalmente de arte, que como dije antes, yo no soy artista, me ha tocado trabajar con cosas de arte, pero creo que puede ser alimenticio incluso mostrarlo desde ahí. Elegí 4 piezas de distintas épocas y que las 4 piezas son de mundos totalmente distintos, que son mundos en los que trabajo. La primera es una pieza de arte y que tiene que ver bastante con el tipo de trabajo que hago en el mundo del arte.
pero que igual yo creo que todas se entremezclan de alguna forma. Este es un trabajo que hice sobre el general Baqueano, y que era una obra que me invitaron a exponer en Galería Tajamar. Entonces, el raciocinio de esta obra, que por eso que digo que está muy entremezclado con la arquitectura, el raciocinio es una reflexión directamente arquitectónica. A los arquitectos nos enseñan un poco como que una obra uno no preimpone nada, sino que uno va... la metodología de trabajo de un arquitecto tiene que ver con analizar un lugar de la forma más objetiva posible. Luego hay un proceso de canalización de las temáticas del encargo, lugar, contexto, etc. Y luego hay una etapa de proposición que tiene que ver con todo lo que se observó y canalizó anteriormente. Entonces fue la misma manera como de desarrollar el proyecto, y muy sintéticamente contándolo, me pareció que lo interesante que podía yo plantear en Galería Tajamar era reinterpretar un poco lo que pasaba en el lugar. Me llamó la atención que el espacio de las Torres de Tajamar es un espacio tremendamente bien ubicado en la ciudad, un lugar pero álgido, en pleno Providencia. Sin embargo, está sumamente abandonado, como si fuera casi un lugar en una ciudad post Unión Soviética. Ese es como el aspecto que me da. Entonces, esa presencia me pareció sumamente interesante y que me parecía que era algo bien particular como en la memoria de Chile, como los lugares que ya no nos gustan mucho quedan en el aire, como en tierra de nadie. Y cuando digo lugares me refiero a lugares comunes, no necesariamente espacios físicos. Entonces, eso como primera cosa me pareció que era algo con lo que debía trabajar. Pero la segunda observación es que las Torres de Tajamar eran el remate del Parque de Balmaceda. Entonces dije, voy a caminar al otro remate. Y cuando llegué al otro remate, estaba Plaza Italia, que es el lugar que posiblemente es como he dicho varias veces, como una especie de Times Square de Santiago, donde para cualquier evento ciudadano relevante, alegre o complejo, es el lugar de mayor convocatoria pública. Sin embargo, está la escultura de Baqueano, que cada vez que preguntaba a alguien quién es el general Baqueano, pocos saben quién es. Entonces compartía dos cosas bien en común los dos remates, que tenían un grado de desapercibimiento a pesar de ser álgido uno. Entonces me pareció interesante trazar una línea horizontal imaginaria que cortaba al general, como estoy ahí, como aparezco como cortándolo en el torso, y eso es lo que después se trasladó a la Galería Tajamar, y que en el fondo la gracia del proyecto es que de lejos pareciera como un macizo metálico, pero de cerca es una folia de porquería, como que en realidad habla del vacío de esa pérdida de memoria, o de esa pérdida como de desechabilidad que tenemos en la sociedad chilena. Pero el raciocinio me interesaba como mezclar como en este mundo una pieza del mundo del arte, pero que en realidad tiene un raciocinio directamente arquitectónico e incluso urbano. Esa es el primer objeto. El segundo, que se llaman sillas Casuyo y Sejima, que, bueno, como no sabía que era un público más directamente de arte, lo tengo que contextualizar. Casuyo Sejima es una arquitecta Pritzker japonesa, y que los arquitectos por lo menos la seguimos así como si fuera una especie de semidios. Bueno, y Kazuyo Sejima con Ryu Nichizawa, que es su socio, tienen dos sillas que son la Rabbit Chair y la Sanaa Chair. Pero bueno, retrocediendo un poco, una persona quería que yo le hiciera una silla con forma de conejo. Entonces yo le dije que era absolutamente imposible, porque ya estaba hecha y la había hecho Kazuyo Sejima. Entonces era ridículo, porque era copiarle al más famoso de todos. No tiene mucho sentido. Uno podrá referenciar cosas, pero una silla con forma de conejo, que es como la silla más vista por el mundo de los arquitectos, por lo menos. Entonces un día revisteando, me encontré de nuevo con la silla, habíamos hablado de eso con un posible mandante, y revisteando me la topo, y entonces mirándola digo, ¿sabes que esta silla no es de Kazuyo Sejima? Esto es una cita de la silla hormiga de Arne Jacobsen, que es una silla del movimiento moderno, y que Arne Jacobsen es otro monstruo de la historia de la arquitectura. Entonces dije, igual sería fantástico que un don nadie como yo haga una cita de dos citas tremendas, como una patudez del Puerto Un Buque. Pero estaba en eso y seguí de largo viendo el libro,
y luego me apareció la Sana Chair, que también es de Kazuyo Sejima, con Ryo Nishizawa. Entonces ahí sí que dije, ahora sí que es fantástico, porque hago una triple cita, que es algo que como que era como hipertrofiar la idea de hacer una cita. Y esta es la silla, finalmente, que en el fondo, claro, tiene una intervención mía, que en el fondo silla, que mezcla las dos sillas de Kazuyo Sejima. Yo le puse un piercing con diamante que hace que se le caiga una de las orejas de conejo. Y como siempre tengo un poco la obsesión de que las obras crucen mundo, me parecía como muy poco posibilitario hacer una pieza de diseño solamente con esta idea de citar a Kazuyo Sejima. Me parecía que llevarla al mundo del arte podía hacerlo un poquito más irónico. Entonces hay una que es más bien un objeto de diseño que te podéis sentar y otra que ni siquiera te podéis sentar. Entonces una se llama Kazuyo y la otra Sejima. Tuve la oportunidad además de mostrársela a Kazuyo Sejima cuando vino a Chile, que fue bastante bueno para mí, porque es como que se redondeaba la cita, como que igual fome citar a alguien y que no sepa que lo estáis citando. Y bueno, como temas así ya más técnicos, hasta los planos son exactamente los planos de la silla original, con todas las tipografías puestas en el mismo lugar, etcétera, pero con los cambios que yo le hice. La tercera pieza que tiene ya más que ver como con el mundo de la arquitectura. Hay una serie de obras que he estado haciendo en los últimos años como de esta línea y que se han desarrollado con los alumnos del campus creativo, que yo creo que eso es interesante para este conversatorio. Y la primera imagen muestra como los procesos como de ejecución de la obra. Este es un ramo que se trata de construcción, aprender a construir, las técnicas del ladrillo, las técnicas del hormigón, etc. Y yo decidí invertir y darle vuelta al ramo de cómo se hacía antes. El primer material con que se trabajaba era la madera, porque se consideraba que la madera era el material más simple, y en realidad me parece que el material que nos ofrecía por lo menos más complejidad, no es que sea el más complejo, pero nos ofrecía más complejidad, porque primero que es más barato. En Chile, la realidad que tenemos, que es como algo que se me fue a hablarlo, pero no lo voy a citar tanto ahora, que es como una constante crisis de país, porque pretendemos ser jaguares, pero en realidad yo creo que estamos bastante lejos de eso. Entonces, al menos el mundo de los arquitectos ha salido bien adelante en el sentido de que trabajamos con materiales muy básicos, con presupuestos ridículamente acotados en relación al mundo desarrollado, y sin embargo sacamos obras de algún nivel desde ahí, que yo creo que siempre la escasez es el tremendo motor, porque la escasez es lo que te hace experimentar y no caer en el lugar común. Bueno, desde ahí la madera nos ofrecía un valor bien interesante, y entonces lo que concluimos con la universidad, nosotros partimos haciendo ejercicios de este tipo, pero que los alumnos los diseñaban, pero empezó a hacer un ramo que empezó a tener problemas con taller, porque en taller es donde se diseña. Entonces, las últimas versiones del ramo, lo que hemos hecho es que postulamos los proyectos como oficina mía a distintos fondos, a distintas cosas, y una vez adjudicados se desarrollan el proyecto en un 95% en mi oficina, después algunos detalles y eso con el ramo, pero los alumnos ejecutan la construcción del proyecto. Este es un proyecto de exposición pública que se puso en el GAM, con un tejido o una dimensión conceptual muy interesante, porque fue un encargo de los artistas León Cosiña, de la película Casa Lobo, que el primer largometraje stop motion chileno, que se estrenó a finales del 2018, y que básicamente es una película basada, o sea, una película sumamente onírica, pero basada en la historia de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer y todo eso. Entonces el proyecto, no es el minuto para contarlo completo, pues es muy largo, pero reúne una cantidad de imaginario y una temática conceptual muy especial, porque me encargaron a mí reinterpretar la película en un objeto espacial de exposición en el GAM. Y el encargo era rarísimo para uno como arquitecto, era como, las temáticas eran como María, que es la protagonista, siempre es linda, el lobo la casa es el lobo, no sé, eran encargos bien particulares. Y finalmente este es un objeto que interpreta la película como una especie de laberinto, donde el espectador tiende a confundirse porque tiene cuatro caras simétricas,
la planta de este proyecto, un resultado de una interpretación numérica de las iconografías nazis, bueno, etcétera. Y tiene entremezclado como el imaginario de la película, que uno podría decir que tiene todo esto como de las historias antiguas de cuentos de niños, que eran como, tenían el lado infantil, pero un lado súper oscuro, no sé, los tres chanchitos, la Caperucita Roja, todo eso entremezclado con el mundo súper duro del movimiento del Tercer Reich. Bueno, ahí están los alumnos, como el día del término de la construcción. Y la última, así como que es más rápida, que es como para que vieran los 4 mundos, más o menos, como que he estado produciendo trabajo. Esta es una casa en Locurro, que además la elegí porque se relaciona también como a la materialidad del proyecto de Casa Lobo. Y esto es un proyecto mucho más de arquitectura, de otra línea, pero que en el fondo, para mí, es muy interesante el hecho de cómo mis mundos laborales se empiezan a entremezclar y se empiezan como a informar uno a otro, como de repente un detalle o una aproximación mucho más artística en la manipulación de un material puede después convertirse en un tema de investigación, en un proyecto de arquitectura, etc. Y esto es, bueno, una casa mucho más tradicional, pero que en el fondo, o sea, que los otros trabajos, pero era para mostrar los 4 mundos como con que trabajo. De todas maneras, tiene como varias cosas bien, yo creo que no tiene mucho, me voy a alargar contando, pero solamente decir que es un proyecto como que también tiene un grado de interés en el hecho de que toma un tejido existente, una casa que no está muy impuesta, sino que toma el muro de contención existente, fundaciones de casas antiguas, etc. Eso. Bueno, gracias, Iván. Creo que lo de tú decís volver como a la materialidad de las cosas y volver cierto como a los elementos básicos también es un poco los materiales que está pasando ahora. O sea, dentro de, incluso estoy hablando de como cosas cotidianas que tienen como con el arte. No sé si han visto que ahora en el encierro la cantidad como incluso de desafíos que tienen que ver con el arte. O sea, gente que se disfraza y imita grandes obras de pintura de todos los tiempos y se saca una fotografía al lado. O sea, eso un poco es lo que hoy, que creo que más allá de verlo así como que hoy la cosa entretenida tiene que ver un poco de hacer cosas con los elementos que tenemos como un poco a mano, y es un poco lo que nos ha obligado a esto. Y por eso quería pasar un poco ahora a Germán, precisamente eso, porque tú pintas como... se podría decir como en definición artista plástico, así como en la definición más como académica, se podría decir, pero tú pintas, Germán, y la pintura precisamente lleva a muchos momentos de encierro cuando tú tienes que hacer tus obras y crearte, trabajar, y un poco... citando a lo que decía Iván, esto como que ojalá que te pille trabajando la inspiración un poco también, citando los detectives salvajes de Bolaño, cuando él decía como, voy a esperar que me llegue la inspiración, decía, no, ¿cuándo te llega la inspiración? Voy a tener que darme como el ánimo para trabajar en lo que quiero hacer un poco, ¿cachai? Él como que lo traducía en ese momento, porque como que nadie te llega como la inspiración de un momento a otro. Entonces, encuentro súper interesante eso que hablaste, Iván, como de la constante como producción, y eso tiene mucho como lo que hacís tú, Germán, porque me imagino que son bastantes momentos de encierro que te lleva la misma pintura a hacerlo, y ahí paso un poco a que nos hables de lo que has hecho y un poco de tu obra, Germán. Mira, antes de mostrar algunos trabajos, me gustaría hablar un poquito de como experiencia de vida, por así decirlo. Antes hablaban también de ser feliz a través del trabajo. A mí me pasó, por ejemplo, yo viví en Nueva York con mis padres del año 86 al 89. Me fui para allá sin saber hablar una gota de inglés, tenía que estar persiguiendo, cachando quién estaba en mi curso para ver a qué sala entrar, etcétera. Entonces la necesidad era, no sé, hacerme algún amigo. Entonces, ¿cómo me podía hacer algún amigo? Empecé a hacer caricaturas de los personajes y a todos les gustaba. Después me puse a hacer las ilustraciones del diario del colegio, y así en el fondo tú te vas relacionando con gente, porque parte del acto creativo es justamente compartirlo. Si no, queda encerrado y guardado entre 4 paredes, no sirve para nada. Y me pasó una cosa también
porque yo he ido y venido varias veces a Chile y Nueva York, que en realidad han sido como mis dos experiencias de ciudad, por así decirlo. Y yo tuve como una crisis creativa. Yo estudié arquitectura, llegué hasta 5º año de arquitectura. La gente me dice, pero ¿cómo no terminaste? Y la verdad que no terminé porque me autoimpuse una crisis. Dije, ¿sabéis qué? No quiero ser arquitecto. Me di cuenta que otros amigos míos ya estaban muy motivados con la carrera y yo por el contrario. Y me salí de la carrera y me fui nuevamente a vivir a Nueva York, a ponerme lo más incómodo posible en realidad. Me tocó vivir, tuve la suerte de vivir con la viuda de Juan Downey, que es un gran artista, videoartista chileno. Tuve innumerables conversaciones, etcétera. Bueno, esa vez me quedé como 5 años en Nueva York. Y me pasó una cosa muy curiosa, que en Nueva York, o sea, siendo una ciudad cosmopolita y donde todo el mundo habita, igual hay guetos, o sea, incluso los curadores te catalogan como artista latinoamericano, artista asiático, artista plástico, artista conceptual, artista, etcétera. Y yo como que decía, chuta, yo no encajo muy bien en ninguna de estos patrones, porque en el fondo no soy como, no soy ninguno, exactamente no calzo con ninguno. Y me di cuenta en el fondo que mi nacionalidad era chilena, mi cultura era latinoamericana, y yo trabajaba en un bar ahí en Nueva York también, y todo lo demás gente me decía que tenía cara de irlandés, y efectivamente mis 2 abuelas son irlandesas. Entonces me di cuenta que mi identidad, que en ese momento estaba en crisis, no era una identidad pura, por así decirlo, sino que era una identidad híbrida. Y que en vez de ser, y que eso tenía características, empecé a estudiar un poco la hibridización de los elementos en cuanto a la belleza, en la biología, etcétera, y la mezcla hace que toda cosa sea más fuerte, ¿ya? Entonces dije, ya, mi obra tiene que incluir esto, y en ese momento me puse a trabajar sobre tapices, mezclando gestos abstractos con figuras más figurativas, ocupando mucho el stencil, porque yo vivía en un barrio donde había mucho arte callejero. Traté de empezar a incluir todo lo que me rodeaba. Y me gustaría decir un par de cosas también, porque Miguel dijo que los alumnos habían hecho cosas estando en la casa, etcétera, con las cosas que los rodean. Y las cosas que los rodean están ahí por algo también. O sea, el proceso ya se inició antes. Las cosas están ahí y ahora las pueden ocupar, tú las puedes revisitar, reinterpretar y darle nuevo significado. Eso lo encuentro muy importante. Y también con respecto al juego, creo que en el arte en particular, el error es muy importante, no el accidente fortuito y el típico cliché, sino que el error muchas veces, o esta crisis, o estos accidentes, es lo único que nos lleva a poder hacer lo que no pudimos pensar, lo que no podemos sacar de la cabeza, sino que, como dicen los gringos, pensar fuera de la caja, ¿no? Y bueno, y entrando ya un poco a lo que nos compete acá, apenas empezó esta crisis pandémica, me tomé un par de días para empezar a trabajar y empecé a producir una serie que la titulé WW, que significa While We Wait, o sea, mientras esperamos. ¿Ya? Y si les quieren, les puedo compartir la pantalla para irles relatando un poco de qué se trata mientras la vemos. A ver. Entonces empecé a ver estos elementos que me rodeaban, ¿no? Sillas, lámparas, etcétera, todo lo que es casero. A mí me interesa mucho el tema del territorio y el paisaje. Para mí la naturaleza no existe si el hombre está presente. Si el hombre está presente pasa a ser paisaje. La naturaleza no incluye al hombre dentro de mi propio autodogma, por así decirlo. Entonces aquí aparecen, estos son libros de la carretera austral que lo interviene con estos elementos. Se ve la total ausencia del hombre, pero sí se ven todas sus huellas, en el fondo ciertos caminos, elementos, estos muebles, los cráneos, que también tiene que ver un poco con la muerte, pero también tiene que ver con los animales que nos comemos, y cuál es nuestra relación con lo que nos rodea. Entonces la serie tiene dos cosas que son importantes. Uno, que es la ironía, que en el fondo ¿qué preferimos? ¿Tener un árbol o tener un mueble de madera? ¿O qué preferimos? ¿Tener animales o hacer un asado?
o qué preferimos, tener libros o nuevamente los libros, todos los elementos que el hombre construye vienen de la naturaleza. Entonces tiene esa ironía, por un lado, que pareciera ser que todo este progreso desenfrenado a lo único que nos llevó es a objetos, ¿ya? Y por otro lado también tiene que ver con una noción de como de irresponsabilidad, como esta noción de como mientras esperamos, siempre me ha dado la sensación de que nosotros estamos esperando como que las autoridades tomen decisiones con respecto a nuestro comportamiento, que la policía nos diga si podemos tomar y manejar o no, o en el fondo las reglas, sin autoimponernos un comportamiento. Entonces, ese es el lado como crítico en el fondo de esta serie de trabajos que tienen que ver con eso, básicamente. Por un lado, esta noción de que se detiene el tiempo y nosotros nos quedamos en el lugar en que estamos sin poder movernos, y por otro lado, que tal vez podríamos habernos movilizado antes, ¿ya? Lo que dice Miguel también como de revisitar trabajos anteriores es súper interesante porque creo que los artistas en general obviamente no somos visionarios del futuro, pero sí tenemos como una antena que nos permite observar y luego la imaginación nos permite crear cosas que después pueden resultar ser, en un par de años más, ser más importantes que cuando fueron creadas, por así decirlo. Y eso es básicamente lo que he estado trabajando. Hay distintos, no sé, me provocan esta cosa como esta naturaleza y este mueble impuesto por sobre la naturaleza y a la vez construido con elementos de la naturaleza, me lleva a pensar realmente cuál es nuestra relación con el paisaje y me lleva también a cuestionar cuál va a ser nuestra relación ahora con el paisaje y con nuestro mundo, en el fondo, porque esto es una pandemia que, bueno, más allá de las teorías de conspiración, se supone que viene de un murciélago, que tiene que ver con nuestra relación con los animales, con qué es lo que comemos, con cómo tratamos las cosas, y yo creo que va a haber un cambio, espero que haya un cambio de paradigma con respecto a estos temas. Y es una serie que voy a combinar con instalaciones, con otras pinturas también más grandes que tengo. Mira, se silencia. Se escucha un niño parece que entró en la conversación. Y eso básicamente. Me gustaría decir también que hay un proceso que para mí es muy importante, que es como ir de lo personal a lo colectivo. Cuando Miguel dice, por ejemplo, no, esta obra no sirve o no es tan importante, etcétera, yo creo que uno debe hacer conexiones con a cuánta gente se le ha dado vuelta el paraguas, efectivamente, a cuánta gente le han pasado cosas. O sea, en el fondo uno debe trabajar desde lo que uno conoce y también relacionarlo con el mundo que te rodea, en el fondo. Encuentro yo, de las pocas responsabilidades del arte. Eso y, bueno, y ser lo más contemporáneo posible. Eso básicamente. Eso, bueno, eso básicamente, porque la creatividad no es considerada como una ciencia matemática. Básicamente no es el 2 más, como el típico que sea el 2 más 2 es 4, es básicamente, y en eso se basan esas conexiones que existen entre el artista y el público, que son cosas que finalmente tú pensaste y viste esos momentos comunes, y esos se establecen finalmente como reglas creativas. Por ejemplo, lo estoy hablando en el nivel más básico, que todos relacionemos que una ampolleta sea símbolo de inteligencia. ¿En qué momento se hizo esa relación que se llegara? ¿Cachai? Entonces, es muy interesante eso como que estáis diciendo, y más que todo, como cerrando esta conversación, les quería primero que todo agradecer que cada uno quizás me pudiera decir como algunas conclusiones, pero por mi parte es súper interesante poder hablar tan extendido. Llevamos ya 1:10 hablando de este tema. Creo que no es un tema que se habla muy común, precisamente lo que hemos hablado de estas trabas, como un poco sobre la creatividad, sobre como la amenaza que puede significar incluso que seamos seres creativos nosotros. Así que para mí agradezco haber estado con ustedes, Germán, Iván, Miguel, haber hablado de sus procesos creativos, haber hablado
de todas las cosas que fueron surgiendo como de a poco, pero que cada una tiene que ver con el trabajo de ustedes, los procesos y cosas también que hemos vivido un poco todos. Así que les cedo la palabra. Muchas gracias por haber estado a ustedes tres y los dejo. Miguel. ¿Parto yo como con las conclusiones? No, por favor, o conclusiones o para cerrar esto sobre el tema. Prefiero no ser el primero porque todavía no sabía cómo qué decir como palabras serias, porque me pareció interesante lo que decía Germán en relación a que otras personas puedan ver, o sea, relacionar lo que estoy haciendo con algo de su propia biografía o las propias cosas que ellos han visto, y creo que por ahí va el asunto. O sea, lo que te hace personal, lo que te hace, o sea, finalmente las historias personales son las que te hacen más original, porque es una historia que has vivido tú y no ha vivido nadie más, es súper como lógico. En yo la verdad que digo que es colectivo, la experiencia personal uno muchas veces dice, esto solo me ocurre a mí, pero claro, en realidad le ocurre a mucha gente. Entonces ahí está la valentía tal vez del artista o la locura del artista en atreverse a expresarlo y a exponer, como se dice tal cual, y que otras personas digan, se relacionen. Lo mismo pasa con la música, cuánta gente canta canciones de fans de no sé quién y las cantan a todo pulmón porque las sienten propias. Por ejemplo, hay una canción que se llama Half a Person, que es de The Smiths, que habla de una persona que viene persiguiendo a otra como de manera casi psicótica, porque era el amor de su vida, y lo perseguía todo el rato, y la otra persona no la pescaba. Y cada vez que ella no la pescaba, ella llegaba a su casa con ganas de morirse. Entonces, es una historia súper personal, pero finalmente, ¿cuánta gente vivió esa misma cosa y significó esa historia personal de Smiths en algo general? Pasa también con los Simpsons, que es básicamente la familia Matt Groening. O sea, es su padre, es su madre, todo, y logró como enfocarlo en todo el mundo. Entonces, bueno, Iván, también preguntarte un poco de eso, como para también cerrar la conversación en ese sentido. Sí, bueno, como hay algo que se me fue a decirlo y que es como por qué elegí los trabajos que elegí, que tiene que ver con lo que estamos hablando, que finalmente como por temas personales, apenas salí, tuve básicamente casi que definir que iba a ser independiente. Nunca me ha tocado trabajar en una oficina de arquitectura ni nada parecido. Nunca he estado contratado de alguna manera por un jefe. Entonces, esto lo digo un poco también para los alumnos, sobre todo porque estamos hablando en el campus creativo, que el mismo nombre del proyecto Campus Creativo dice como un poco la esencia de hacia dónde quiere apuntar su metodología de enseñanza, y que yo creo que tiene mucho que ver con eso que me pasó y que de alguna manera lo mostré. Yo cuando salí y decidí ser independiente, me pasó que evidentemente no tenía pega y estaba, claro, en una crisis de toda índole, un poco de mis relaciones personales, pero también de lo que estaba queriendo ser como profesional. Y entonces, de alguna manera, empecé a hacer distintas cosas. Aparecía un concurso de muebles y me presentaba al concurso de muebles. Mi pulsión creativa era, yo creo que similar a cualquier alumno que estudia algo creativo, pero que es alta en el fondo. Quería producir, pero tenía que esperar a que apareciera un cliente que me pidiera una casa, cosa que no pasaba. Una casa demoraba 1 año y medio o 2 años en hacerse. Entonces empecé a hacer pequeñas obras de arte, pequeñas cosas de diseño, pequeñas como distintas cosas, pero que ese es el proto uno, es tu mismo en versión inicial. Todos esos mundos empezaron a crecer de alguna manera y que es un poco lo que hago ahora, como que fue con querer y sin querer al mismo tiempo. Yo no me proyecté a hacer distintos tipos de trabajo. Si me hubieran dado a elegir, quizás hubiera elegido ser directamente arquitecto o ser directamente artista, como que la cosa se dio, pero se dio por una decisión que es una decisión en crisis, como un poco random también la decisión, pero súper a fierro, ser independiente y no apatronarme trabajando en un sistema que no era creatividad propia. Y en ese sentido creo que es algo bien como interesante transmitírselo a los alumnos, porque la vida tiene mucho de decisión, pero tiene mucho también de cómo esa decisión se ve rozada por lo que va ocurriendo afuera, ¿no? Instancia. Claro. Eso como conclusión, y como, bueno, estamos en este proceso, también yo les quería como decir mi percepción a los alumnos del tema directamente académico respecto a la crisis, y creo que hoy día ni un profesor sabe cómo se sale de esto en términos académicos,
y creo que es un trabajo colectivo. Y yo creo que, como partimos diciendo, la crisis inevitablemente tiene mucho de bueno, tiene mucho de malo también, claro, pero tiene mucho de bueno, porque es la única manera de revencernos realmente el piso y decir qué es lo que estábamos haciendo mal. Muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta porque estamos adentro del bosque. Entonces, los árboles no te permiten ver el bosque. Claro. Y pasa, para mi gusto también ha pasado una cosa que como que las prioridades han decantado, y a mí me pasó mucho eso, que como que antes estaba pintando cuadros gigantes acerca de temas que que son importantes, etcétera, pero como que ahora las crisis hacen como que las prioridades sean muy, muy claras. Totalmente. Encuentro yo. O sea, después de un proceso, como dije, de observación, de digestión, y eso lo encuentro muy, muy bello. Pero imagínate, Germán, solamente llamarle insumos creativos de primera necesidad, al igual que los insumos que necesitamos consumir. Exacto. Sí, es así. A mí, honestamente, la primera cuarentena me pilló sin nada, tenía un par de témperas de mi hija, unas cosas así, unos papeles, unos libros que empecé a romper, y de ahí nació un proyecto que ahora ya lleva, bueno, y que también tiene que ver con cuántos días, cuántos trabajos, cierta monotonía, repetición. Se vuelve metodológico después. Claro, exacto. Ahora estoy metiéndome en otra crisis ahora también, como para ver qué hago ahora también, porque la idea es ir tirando la piedra cada vez más lejos, yo creo también. Va por ahí, en mi caso. Y después también, yo creo que es importante, desde mi punto de vista, ya que tanto alumnos y escuchando, después siempre se puede editar. Eso también creo que es importante, o sea, tratar de dejar como hemos hablado, de los juegos, del estado infantil, de que el niño, después tú puedes editar, pero es importante producir, ejercitarse constantemente. Oye, Germán, ¿cómo se llama? Iván, Miguel, vamos a dejar que quizás algunas preguntas que de las personas que están conectadas, la típica me dicen por interno. Sí, es que hay unas por Facebook que llegan a través de Francisco, Eric. Exactamente, ¿cachai? Que están llegando, así que también hay algunas preguntas que nos están haciendo, pero no sé, Miguel ahora ya está ahí preparado como alguna de las conclusiones. No, Miguel. Espérate que me está No, llegando. No sentirse como presionado. No, que creo que me... Dile que... no, me hablaban por interno sobre la dislexia y eso. Creo que, no sé, me gustaría agarrarme algo que dijo Iván sobre que es un trabajo colectivo, esto de que en el fondo también, probablemente Iván también tiene muchos amigos que hacen clase, que están haciendo clase en este contexto que obviamente no es el ideal, y en ese sentido yo, por ejemplo, con los artistas que conozco que son profesores, también hemos estado como todo el rato en una red de apoyo gigante, como diciéndonos, tú cómo lo estás abarcando, qué estás haciendo, muéstrame los trabajos, y también como los artistas con este proyecto que participé el fin de semana, con otros amigos que también estaban participando y mostrándose cómo los otros están trabajando o qué rollos están pasando con respecto a producir desde el encierro, y eso, no sé qué más. Oye, quizás le puedo hacer yo una pregunta. Estamos hablando un poco de los procesos, y es un poco sobre la incertidumbre. Hay todo un mundo artístico, cultural que está parado, no sé, pues está la última película de Nolan, de Christopher Nolan, que podríamos decir que es como la única cosa que yo me he enterado que se va a terminar como a nivel cinematográfico en este tiempo. No se sabe qué va a parar, entonces quizá una pregunta quizás puede parecer naif, pero puede ser casi de la inocencia pura, que es como, ¿para qué cresta estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora si no sabemos dónde cresta va a terminar un poco todo esto? Entonces, ¿creen que eso puede ser un foco en el cual digamos, chuta, entonces quizá, como les decía, los procesos? O sea, mi pregunta entonces como es, quizás es el momento de enfocarse netamente en los procesos porque no tenemos la más mínima idea de lo que va a pasar. ¿Ustedes, qué les parece ese punto? Como preguntarse el para qué en este momento.
En mi caso, yo creo que el para qué no es tan importante, la verdad. Pienso que es mucho más importante y parte de la naturaleza del ser humano es hacer, es la acción. Uno viene, se levanta, se ducha, lee, te hace un café, no sé, alguno. Entonces, estar en acción creo que es importante. Por otro lado, también, no sé qué les pasará a ustedes, Miguel o Iván, pero en mi caso yo, por ejemplo, también trabajo mucho de noche, en el cual también es un momento como que sabéis que no te va a sonar el teléfono, da la sensación de estar avanzando mientras todos están durmiendo, y yo creo que es bueno tal vez que no tenga un final claro, ni un origen claro tal vez. Encuentro que ese vértigo es muy creativo, ese vértigo en el proceso. Oye, acá tenemos una pregunta de Camilo Palma que dice que, bueno, que acá salió que existió una suerte de oportunismo de creatividad al ver que varios artistas o creativos hayan desarrollado obra en torno al tema del estallido social o ahora del COVID. Al ser fenómenos prematuros, ¿no creen que sería interesante que las crisis sean más profundas para ver los cambios más potentes, entendiendo Camilo llegó tarde a la reunión. la sociedad actual? Esa era la pregunta de Camilo Palma. Sí, yo también creo que hay... Un poco. Sí, se respondió un poco, pero también hay que hacer la diferencia, porque en términos del estallido social, cuando se empiezan a producir cosas temáticas en torno al estallido social, es decir, trabajar con eso como problema o conceptualmente, es muy diferente a trabajar desde lo que el estado en el que el COVID nos ha hecho estar encerrado, trabajar con esa noción como de trabajar con lo mínimo, con el encierro, es muy diferente a trabajar con el tema del COVID. No creo que en ese sentido haya un oportunismo en cuanto al COVID, porque es simplemente estar trabajando desde una posición en la que uno se encuentra, pero en cuanto al estallido social parece otro problema, que es abarcar temáticas políticas en relación al estallido social, por ejemplo, en ese periodo. Entonces Sí. Es un poco diferente. Y que tal vez incluso ni siquiera te correspondan, o sea, yo creo que muchos, no tengo idea, a lo mejor no fueron a ninguna protesta y sin embargo estaban haciendo trabajo relacionado al estallido social. En este caso, esta crisis es inevitable, o sea, estamos todos encerrados, estamos todos con cierto nivel de miedo, preocupación por nuestros seres queridos mayores, es distinto. Y por otro lado, lo que dice Miguel, claro, no es que estemos dibujando virus Claro, o no sé, o un dibujo de gente con mascarilla, no tengo idea, cosas tan obvias. Bueno, yo mostré una obra de Baqueano y no tenía nada que ver con el estallido. Claro. Sí. O cosas como se están haciendo que artistas latinos cantaron en Zoom Color Esperanza Cabro separado. Que eso ya fue, eso un poco lo que está hablando Miguel, que es un poco, Claro. que es como la diferencia de cómo llegar y todos, ¿cómo se llama? Por suerte, los invito a todos a no verlo, pero ¿cómo se llama? Ese es el punto, ¿cachai? Cómo diferenciar eso, así que, ¿cómo se llama? Súper como interesante lo que hablan como al respecto, pero... No, es muy interesante, creo, la pregunta de Camilo, o sea, como que ya la habíamos hablado un poco, pero me parece muy interesante porque está en la carpeta eso, o sea, yo creo que a todos nos pasó, a mí por lo menos más en el estallido que en el proceso de la pandemia, pero de ver obras que uno dice, esto es sumamente retórico, súper panfletario, como se dice. Sí. Bueno, Gonzalo Díaz hace un texto también hablando de eso, ¿no? Y también en lo particular, y se relaciona en algo lo que dijo Miguel, de la mano del artista en la obra en el David de Miguel Ángel, etc. Yo personalmente valoro mucho el tema autoral. Tengo muchos libros de artistas y me leo sus biografías, y a través de su biografía entiendo el porqué de ciertas acciones. Me parece que el arte debe ser honesto. Incluso si es ficción, que se sepa que es ficción, por así decirlo. Sí. Ahí, Germán, ahí está. Ahí. Volvió. ¿No se escuchó? Sí, estaba justo ahí al final. Bueno, creo que ahí Camilo nos agradece haber contestado la pregunta. Y eso, creo que es un poco
voto como no sé, más allá de como conclusiones, cerrar un poco como este tema, o sea, por algo estábamos hablando, el encierro y la crisis es un tema que no es ajeno, como se hablaba como de la creatividad. Todo parte de momentos que se hablan de contexto, es un poco, ustedes hablan lo que nos mueve, es lo que mueve a las personas, mucho, la gente, un poco cerrando lo decía Miguel, también de la dislexia que estaban hablando, muchas veces esas limitantes de uno las transforma en cosas que te diferencian del otro, y ahí está también un poco la originalidad, y por eso citaba un poco a Richard Ford, que él usó la música para poder escribir, no usó la gramática. Entonces creo que esto de la creatividad y de la crisis te hace buscar otros caminos para quizás los mismos procesos que antes habíais visto de una forma, quizás verlos de otra forma. Absolutamente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, como les digo. Ya tenemos imagínense, 1 hora y media de conversación. Pucha, les agradezco mucho, Miguel, Iván, Germán. Como les digo, para mí como un agrado que poder hablar de creatividad, de este tema, poder hablarlo largo. Tenemos tiempo para hablarlo largo en este encierro, así que, como dice el mismo Mike Patton en este momento, no es el momento de estar viendo series de media hora, sino que este es el momento para que la película de 3 horas y media que dejaste de lado la puedas ver y hacer esas cosas largas. Así que me despido, los dejo para que se despidan y muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias Gracias por la invitación. Ha estado muy entretenida la conversación. Listo. Muchas gracias, los dejamos y los invitamos a ver otras charlas que se van a desarrollar durante esta semana del receso acá en el Facebook Live del Campus Creativo. Los dejamos y que estén muy bien todos quienes nos vieron. Chao, chao. Chao, muchachos. Un gusto. Un plazo.